páncreas. Esta es la cápsula del páncreas con algunos vasos que lo rodean y algunos adipocitos alrededor de del parénquima pancreático. Aquí vemos una buena correlación entre la imagen del páncreas normal. Ustedes vemos que hay ciertos vasos aquí como en la imagen confocal. Los núcleos son de los índices. La teoría de las células está. Aquí están los núcleos en la periferia de las células. A veces vemos células más grandes como estas, y estas células grandes son las células pancreáticas aisladas que son las que hacen la secreción. Pero regresando a la lesión quística, vemos aquí diferentes tipos de imágenes, y esta es la imagen de un EPMN con esta proyección como de un dedo. Vemos la pared normal con un vaso normal, y en una parte tenemos esta papila. Este es el aspecto de tipo gástrico o intestinal de IPMN. Y estas imágenes son las mismas en corte transversal de la papila. Y esta imagen está muy relacionada con la IPMN y todos los tipos intestinales, pero siempre tenemos dificultades para diagnosticar el tipo pancreático, y sabemos que este probablemente es el más IPMN más agresivo. Pero esta clase de imagen se puede excluir definitivamente el diagnóstico de un tipo pancreático o oncocítico. Esta es otra imagen, una lesión quística grande al final del páncreas. El paciente fue enviado por una lesión de Whipple, pero mi cirujano es un tipo muy ingenioso y ordenó una microscopía confocal, y ven ustedes con la interpretación de fluorescina vemos una red de vasos los cuales son típicos del cistoadenoma seroso, de tal manera que podemos observar la remoción de los vasos normales y vemos las células enrojecidas. Igualmente quería convencerlos de que este es también el cistoadenoma, para que ustedes vean un quiste de gran tamaño en la unión entre el cuerpo y la cola del páncreas en una joven mujer. El diagnóstico hecho por la resonancia y por el TAC fue un cistoadenoma, pero vamos a observar en la microscopía confocal que esa es la imagen que no está a favor de una lesión mucinosa, y de nuevo aquí nosotros tenemos entonces esta excelente red de vasos, los cuales son típicas de el cistoadenoma seroso, pero no es a veces tan fácil detectar cuál es la enfermedad. Miremos desde el aspecto normal del ducto pancreático. Cuando usted coloca la sonda en el páncreas, usted va a tener entonces esta visión que es el aspecto normal, pero si usted mueve la sonda, si usted cambia el lugar de la sonda dentro del quiste, vemos que no es tan fácil. Vamos a ver que algo ocurre aquí. Ustedes pueden observar algo que no es fácil de ver, es un aspecto de papila, y esta lesión era un epienema, pero aquí a veces tenemos una pared normal y luego una lesión skip, y este es el aspecto de la lesión skip. Y aquí vamos a ver el aspecto de la región mucinosa, donde podemos observar lo que se llama la banda negra de la lesión mucinosa, que es totalmente diferente del cistoadenoma seroso. Y aquí ustedes pueden ver entonces esta gran banda que nos muestra el borde del cistoadenoma mucinoso. Aquí vemos entonces el borde del quiste, y aquí vemos el estroma. Pero algunas veces, como podemos ver en esta imagen, podemos sospechar una malignidad. Vamos a ver que el diagnóstico es muy fácil
con la microscopía confocal. Aquí vamos a poder observar este agregado negro de células malignas que pueden ustedes reconocer, donde tenemos algunas glándulas y unas proyecciones tipo dedo, y esto es definitivamente un IPMN maligno. Como ustedes lo pueden observar, aquí está típico, este es un adenocarcinoma. Esta lesión era muy interesante, puesto que la lesión fue operada como un feocromocitoma unos meses antes de la cirugía. El TAC nos muestra una lesión quística en la cola del páncreas, y la conclusión del TAC era una lesión neuroendocrina pancreática, y la paciente fue programada para una pancreatectomía, pero antes de ello decidimos hacer una prueba con microscopía confocal, y podemos ver que utilizando el contraste vemos que no hay aumento y que las imágenes confocales nos van a mostrar algo típico, donde ustedes pueden ver este aspecto, que es el aspecto del pseudoquiste, y tenemos esta imagen hiperecoica flotante, donde vemos los macrófagos llenos de debris celular de hierro, y es por ello que esta lesión es hiperecoica de esta manera. Y esto es típico de la estenosis, y de hecho era una pancreatitis postquirúrgica con este pseudoquístico. Esta es otra lesión quística que vemos acá, pero la pared está un poquito gruesa, pero está completamente quística. El diagnóstico de la septembrina era una lesión mucinogenosa, pero vemos con la microscopía confocal, aquí está la histología de la lesión, de la biopsia. Es totalmente diferente a lo que les mostré anteriormente. Y esta lesión, vemos que la técnica es tener la pared como blanco. Vemos que esta imagen es la imagen de un tumor neuroendocrino con las células acá, el espectro negro y los vasos que lo rodean. Esta arquitectura es la arquitectura de un tumor neuroendocrino, y este es un impacto directo, porque los pacientes deben seguirse si el diagnóstico de la lesión mucinogenosa, porque la lesión era pequeña, menos de 2 centímetros, y en Francia seguimos a estos pacientes, pero con un tumor neuroendocrino esto es diferente. La paciente se sometió a cirugía. Vemos, hay 2 trabajos en la literatura, uno del grupo de Michel Calais, fue el primero a publicar trabajo con ecoendoscopia, mostrando esta proyección como un dedo, que muy predictiva del diagnóstico, y la sensibilidad y la especificidad y sensibilidad de la SM era mucho más que la citología y otras pruebas. Según sugiere un estudio francés, en la endoscopia se ha tomado en enero pasado, y por eso tenemos esta red en el quistoadenoma. Esta es la histología, la coloración marrón es la coloración de los vasos. Aquí ven que los vasos están muy cerca al lumen, a la luz del quiste. Por esta razón tenemos esta red. Comparándolo en otro, vemos, esta es la lesión mucinogenosa, pero vemos aquí una de 1 minuto, una micra que esté de menos de 10 micras. Por esta razón no vemos estos vasos durante la microscopía confocal, y solamente vemos este borde con las células y el estroma. Este trabajo muestra una concordancia muy buena, y una especificidad de los valores, también asignando esta red vascular superficial
que es que hay muy buena especificidad y valor predictivo para el diagnóstico de cistanoma sérico. Para concluir, el uso de la endoscopia reduce mucho las dudas en el diagnóstico. Estos criterios de las redes vasculares superficiales es una indicación de quistadenoma, y la idea es tener una mejor definición del quiste mucinoso y también caracterizar mejor los diferentes tipos de IPMs, especialmente el tipo oncocítico o pancreático. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Dr. Giovannini. Thank you, Dr. Giovannini. Excellent presentation. Continuamos con la We will conferencia continue del with the Dr. conference by Leonardo Dr. Leonardo Sosa sobre la ecoendoscopia del of páncreas graso con o sin echoendoscopy of fatty El doctor Sosa pancreas en with or conferencia without. comentamos While que aquí he's en Colombia ya in Colombia, tenemos we already microscopía have confocal, disponemos de esta tecnología en el Hospital Simón Bolívar y próximamente también en el Hospital de la Policía. in the police hospital. Para aprovechar el tiempo, creo que la conferencia que nos precedió la conferencia del Dr. Giovannini va Came before Dr. Giovannini's. va a mostrar cómo la obesidad definitivamente, como se mostró, tiene relación con el cáncer de páncreas y tiene relación con el cáncer de hígado, epidemiológicamente hablando, y espero poderlos convencer de que definitivamente la obesidad en el páncreas es un verdadero problema. Muchas gracias, Elías, de verdad, por esta invitación. Creo que es la tercera vez que vengo a este curso y cada día me impresionas más. Y definitivamente eres un líder en la gastroenterología latinoamericana y quisiera pedir un gran aplauso del auditorio al doctor Elías Forero, porque de verdad que no es fácil hacer transmisiones de dos ciudades de Japón, de Estados Unidos y acá localmente. De verdad que los que hemos estado en esto sabemos lo difícil que es y de verdad te felicito. Bueno, para entrar en detalle, la visión es que la tomografía y la resonancia magnética están limitadas al estudio del parénquima pancreático y el ultrasonido endoscópico es una excelente herramienta muy potente para observar cambios ductales y parenquimatosos del páncreas y por tanto deberíamos usarlo de rutina para analizar el páncreas. Y esto trae como objetivo poder, y logramos como objetivo, no, disculpe señor, ven acá por favor, ahora no veo la pantalla. Sí, déjala como estaba. Ah, bueno, no se escucha, pero mejor que yo vea y no se escuche tanto, no importa. Ok, gracias. Entonces, sí, la pancreatitis, los patrones, gracias a esto hemos logrado definir unos patrones de endoscopia de páncreas graso, lo que hemos llamado esteatopancreatitis. Hemos realizado también correlación citomorfológica y les voy a presentar algunos datos de la literatura que tienen que ver con el trabajo que hemos hecho, ya que datos en la literatura de este tipo de enfermedad hay muy pocos. Cuando nosotros vemos un páncreas normal en una persona joven o a lo largo de la edad, aquí ven 4 imágenes, todas estas imágenes son, uno tiene 13 años, el otro tiene 24, perdón, 33, después 50, después 80. Cuando uno ve el páncreas evoluciona en el tiempo, se va poniendo más pequeño, se pone un poquito más heterogéneo, pero mantiene unos tractos muy finos y no mantiene grasa dentro del páncreas, se ve un páncreas que no se ve totalmente blanco. Nosotros hemos utilizado criterios por los últimos 10.000 estudios, en donde no variamos la ecogenicidad, la ganancia, tratamos de mantener siempre los mismos patrones del monitor y de los equipos y estandarizar todo y comparar el páncreas con el hígado, el vaso, el riñón y al mismo tiempo compararlo con otros estudios de ecogenicidad hepática. Y sabemos hoy que estas 3 enfermedades, el páncreas graso, la fibrosis pancreática y la pancreatitis crónica, fueron descritas en América Latina por primera vez en el segundo Congreso Latinoamericano que se hizo en México en el año de 1952. Es decir, que son más de 50 años que esto se sabe que existe.
Pero pareciera que nos hubiésemos olvidado de estas tres enfermedades, o por lo menos en la manera como se las voy a mostrar, y están definidas histológica y histopatológicamente desde hace muchísimos años en cadáveres y en páncreas operados en pacientes por lesiones quísticas, por ejemplo. Cuando nosotros vemos a una persona, a una muchacha, a una señora así, por ejemplo, podemos ver ese páncreas. Este páncreas, las fotos que les voy a mostrar de páncreas son todas del cuerpo, son todas con la misma calibración, y lo que vemos es un páncreas en parches, en donde parece un dálmata y se ven áreas blancas y áreas oscuras, y es lo que hemos llamado esteatosis en parches, y esto tiene diferentes grados y diferentes formas de clasificarla. Cuando vemos a un señor, por ejemplo, de la misma edad de las señoras, pero así, y fuma, por ejemplo, podemos ver un páncreas así, areolar, lobular, con tractos. Estos tractos ecogénicos rodean áreas hipoecógenas y los bordes de la glándula tienden a ser irregulares y la glándula puede inclusive disminuir de tamaño. O cuando vemos un señor mayor normal o una señora mayor normal, vemos un páncreas normal, levemente heterogéneo, pero no hay cambios mayores. O cuando vemos, por ejemplo, una persona que tiene un peso normal o una señora que tiene un peso normal, el páncreas se vería de esta manera. Definitivamente, a lo largo del tiempo hemos decidido tomar biopsias de algunos páncreas de estos y hemos encontrado que al biopsiar el área oscura tenemos unos hallazgos y al biopsiar las áreas blancas tenemos otros hallazgos. Y hemos encontrado estos hallazgos, por ejemplo, cuando nosotros vemos esteatosis, vemos gotas de grasa, células actinales reactivas, en este momento están viendo un páncreas de esteatosis de una persona de 54 años, blanco, y vean que al compararlo con el hígado se ve normal, y es un páncreas hiperecógeno difuso completo. Es como una banda blanca que puede llegar a ser tan blanca que puede dificultar mucho observar los vasos peripancreáticos inclusive. O podemos ver este en parches de una persona de la misma edad, pero que son parches blancos y oscuros, y es lo que llamamos una esteatosis en parche, que puede ser tan severa que puede confundirse con las asas intestinales y no ver el páncreas. O podemos ver, en este caso, un páncreas algodonoso, en donde lo que vemos son imágenes redondas blancas que llenan todo el páncreas, que a veces son pocas y a veces son tantas que parecen globos dentro del páncreas. Y cuando nosotros tomamos biopsias de estos páncreas, encontramos células actinales inflamadas, reactivas, vemos exudado inflamatorio. O, por ejemplo, en este caso, donde podemos ver a la izquierda, perdón, aquí arriba, microcalcificaciones o con la exudado. No rueda, bueno, este no rueda. O podemos ver colágeno, exudado inflamatorio y fibrina. Es importante que esta imagen que está aquí abajo no la confundan con todas las imágenes que les he mostrado antes, porque esta es la imagen de la pancreatitis crónica que produce un cáncer de páncreas. Todo paciente que tiene un tumor obstructivo del conducto de Wilson, sea benigno o maligno, va a producir una dilatación del conducto y esa dilatación va a producir una pancreatitis crónica obstructiva que no tiene nada que ver con las pancreatitis de las que estamos hablando en este momento. Son dos pancreatitis totalmente diferentes y quiero mostrarles la imagen para que este concepto quede claro. Al final, nosotros lo que hacemos es que hemos analizado todos estos patrones, la presencia de células reactivas, enfermedad, infiltrado inflamatorio, adipocitos, glóbulos, gotas de grasa, necrosis, microcalcificaciones, tejido conectivo, agregado inflamatorio y material proteináceo. Cuando nosotros a estos páncreas les hacemos elastografía, que es una técnica nueva que mide la resistencia del tejido y da colores, si usted ve un páncreas verde, quiere decir que es un páncreas normal. Si usted ve un páncreas que se ve un poco rojo, anaranjado, verde y un poquito azul, es un páncreas que tiene grasa, y efectivamente en este caso estábamos biopsiando el páncreas y lo único que salió de allí fueron células inflamadas y grasa. O cuando vemos por lo menos este páncreas, en donde vemos parches rojos, muy pocos, pero básicamente parches azules claros, azules oscuros, entonces es el páncreas de la fibrosis y de la esteatopancreatitis, que es este páncreas, y cuando hacemos esto, definitivamente hemos llegado tarde, y ya el paciente ha pasado de un proceso de pancreatitis crónica a presentar una imagen completamente azul aquí, y tenemos un cáncer de páncreas. Y que podría ser, lo que podríamos inferir, podría ser la evolución del cáncer de páncreas. Definitivamente el cáncer de páncreas está asociado a un aumento con la obesidad y está asociado a un aumento con la pancreatitis crónica. O sea que no pareciera que la esteatopancreatitis, al igual como la esteatohepatitis, podrían producir una neoplasia de páncreas. Nosotros hace 10 años empezamos a investigar esto y vimos nuestros primeros 100 pacientes y vimos que estos 100 pacientes que tenían dispepsia
La dispepsia era un síntoma que estaba en los pacientes con dispepsia, 22% de ellos tenían alteraciones pancreáticas, tenían esteatosis. Y empezamos a preguntarnos si la dispepsia podría ser un síntoma de esteatosis. Igualmente, en este grupo de pacientes, el 75% de ellos, de los que tenían dispepsia, tenían anormalidades pancreáticas, ya fuese cáncer, ya fuese esteatosis o ya fuese pancreatitis crónica, cosa que nos pareció muy interesante y nos llevó a analizar 5.000 pacientes. De estos 5.000 pacientes logramos analizar 1.000 que tenían esteatosis y casi 600 que tenían pancreatopatía crónica, donde pudimos observar cambios que les voy a mostrar ahora. En este grupo de 100 pacientes también nos dimos cuenta que la esteatosis se distribuía en formas diferentes a nivel del páncreas y podría ser en cuello, en cabeza y cola y no necesariamente tenía los mismos niveles. También pudimos ver que la esteatosis se distribuía por patrones diferentes en el sexo y que en el sexo femenino tenía un patrón más difuso y que en el sexo masculino tenía un patrón más en parche o mixto y heterogéneo. Y también pudimos ver en ese pequeño grupo de pacientes al inicio que se asociaba a pancreatitis aguda recurrente, a pancreatitis aguda, a patologías biliares. Algunos pacientes venían por patología gástrica o por dispepsia. Cuando analizamos esto, vimos también que había un grupo de pacientes que tenía sobrepeso y esto llamó muchísimo nuestra atención hace 10 años. Y empezamos a pesar todos los pacientes y empezamos a medir todos los pacientes, cosa que antes no hacíamos. Aquí en esta diapositiva, creo que hubo... no, sí se ve allá. Vemos claramente, ya analizando el grupo de pacientes, cómo el 65% de estos pacientes tenían formas areorales de pancreatitis crónica y cómo esto podía ir mezclado a veces con esteatosis y que esa esteatosis fundamentalmente era en parches, por lo cual empezamos a inferir que la esteatosis